Nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas y queridos oyentes que no son salvos, que escuchan por este medio. Mis cordiales saludos, esperando que todos estén bien y que el Señor nos ayude, nosotros los que somos salvos. Y a los que no son salvos, ojalá el Señor tenga misericordia de ustedes, el Dios del cielo les haga entender que van a espaldas de Dios y que van caminando rumbo a la condenación eterna. Ojalá pudieran ser salvos. Quisiera nuevamente, estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela. Quisiera comenzar cantando dos estrofas de un himno para la predicación del mensaje, el himno número 19. Con la ayuda del Señor pude disfrutar de las conferencias en el estado Aragua y hubo buena palabra en cuanto a sus puntos doctrinales y siempre hay buena enseñanza. Y también culminaron las de Puerto Cabello. Bueno, el Señor siempre ayuda en todos estos asuntos. Himno 19, la primera y segunda estrofa. ¿Cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en olvido su amor? ¿Cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? El verano acabó, la cosecha pasó y tenemos que ir en la cuenta a rendir delante del trono de Dios. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror, sin pedir a tu Dios mientras tengas lugar, que tenga de ti compasión? El verano acabó, la cosecha pasó y tenemos que ir y la cuenta rendir delante del trono de Dios. Bueno, el himnólogo dice: ¿cómo puedes pecar sin temor contra Dios, echando en su olvido su amor? Y después dice: ¿cómo puedes vivir rechazando la voz de Cristo, tu buen Salvador? Cuando se te predica el Evangelio, es el Señor que te está hablando. El Espíritu Santo está haciendo la obra en tu corazón. Pero pudiera haber el caso que estuvieras rechazando la voz del Salvador, la voz de Cristo, tu buen Salvador. Ojalá estés pensando ya que hay una condenación eterna, como dice. ¿Cómo puedes pensar que al infierno tú vas sin estremecerte de horror? Hay personas que toman de juego este lugar y se burlan. Bueno, no les importa, dicen que van a ir para ese lugar. Es un lugar de tormento, amigo o amiga que no eres salvo. Ojalá puedas tomar en serio y que tú puedas pedirle a Dios que tenga compasión de ti, porque eres un pecador y así lo dice la palabra de Dios. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el Salmo 14, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios.
todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo dijo el salmista. Y el título dice: necedad y corrupción del hombre. Y en el Salmo 53 del 1 al 6 también hay una escritura que trata sobre este mismo asunto, ¿verdad? Y el versículo 1 comienza y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Vamos a leer otra escritura en Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los rectos somos los que somos salvos. Fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Que el Señor nos pueda ayudar y bendecir con su palabra, y que ojalá usted pueda comprender que es un triste o una triste pecadora delante de Dios, porque usted nació en este mundo pecador. Y se lo leí con el primer salmo que leí en el capítulo 14, versículo 2, y dice el título que el hombre es necio y el hombre está contaminado con el pecado desde que nace aquí en esta tierra. Ciertamente, como lo he dicho en otras oportunidades, cuando siempre predicamos, que una persona nace pecador y empieza a practicar el pecado y empieza a ennegrecer su corazón con el pecado. La primera pecado que puede cometer ya una persona a empezar, cuando empieza a entender lo que es bueno y lo que es malo desde su niñez, lo más que se hace es mentir, y eso es pecado delante de Dios. O las peleas y estas cosas, y se va agravando el pecado y el mundo va envolviendo al pecador desde la niñez. Por eso se enseña la Biblia, la escritura se enseña que hay que instruir al niño aún de su temprana edad, para enseñarle sobre el pecado, y que al Dios del cielo no le agrada el pecado, para que pueda ser instruido en los caminos de Dios, para que pueda llegar a la salvación. Y porque una persona mayormente pasa su mayor tiempo es en el mundo, tanto como creyentes y los que no son salvos, porque no van a querer nada con las cosas de Dios, sino que más bien se van a querer burlar, hacer escarnio, burlas, mofarse del evangelio. Aún el pecador se mofa del pecado, aún hasta muchachos de temprana edad se burlan del pecado, a veces se burlan de otro, lo engañan, llegan a puntos de pecado que le hacen daño a su prójimo. Y la escritura, uno de los mandamientos que manda el Señor, el Dios del cielo, es: amarás a tu prójimo. Y esto es lo menos que hace el ser humano, pero el Señor Jesucristo sí lo pudo hacer, porque aún lo demostró entregando su vida por la de nosotros. Y en él no había
pecado. Entonces dice la Escritura en 14:2 que Dios, el Jehová, es el mismo Señor, miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y todo dice que todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay ni siquiera uno solo que haga lo bueno, y esto mismo lo repite en Romanos: no hay ni un justo ni aún uno, todos se desviaron. Nacimos pecadores, destituidos de la gloria de Dios y condenados. Todo pecador que nace aquí ya nace condenado por causa del pecado, destituido de la gloria de Dios. Entonces no hay ni un justo. Usted ha llegado a ese punto. Usted se ha reconocido que es un pecador, una pecadora. Le hace peso el pecado. Usted siente que está caminando a espaldas de Dios, o piensa que va bien, que va caminando y que está agradando a Dios. El pecado aún hace afrenta a las naciones. El pecado ha llevado a las naciones a guerras por la codicia, y aún entre el mismo prójimo, entre las mismas personas, entre las mismas familias, entre mismos amigos, la codicia lo ha llevado aún hasta asesinar a una persona por codiciar las cosas ajenas. Todo lo que pueda poder codiciar, todo eso es pecado. Por eso es que la Biblia dice que no hay ni un justo ni aún uno. Y cuando uno predica el evangelio y les quiere hacer entender que están perdidos, muchos se mofan del evangelio, se mofan del pecado por querer seguir en sus deleites, en su vida de pecado, en su vida mundanal, y desprecian el mensaje de salvación. Entonces, como le vengo diciendo, la justicia engrandece una nación, pero más el pecado es afrenta a las naciones. Eso es lo que el pecado lo que ha traído, es la destrucción a las naciones. Pero dice la Escritura: los necios se mofan del pecado, en este mismo proverbio. Mas entre los restos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. Hay personas que uno les habla, por ejemplo, si se les habla del adulterio, la fornicación y esas cosas, ellos lo que hacen es burlarse, muchos. No hay ese pesar en el corazón, que van a espaldas de Dios. Si se les dice sobre las borracheras, sobre estas cosas, piensan que uno los quiere ofender. No, no es eso. Es que la palabra de Dios encierra todo eso que es pecado, y que todas esas cosas los están llevando rumbo a la condenación. El primer hombre en el mundo pecó, y Dios fue el que tomó la iniciativa. Por eso que en el Salmo 14 dice que Jehová miró de los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y dice: todos se desviaron, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aún nosotros todavía salvados pecamos, faltamos. Pero dice la Biblia que nosotros estamos justificados, nosotros fuimos reconciliados con Dios, pero usted todavía no ha sido reconciliado con Dios. Entonces se mofan, se burlan del pecado. El pecado que hacen, cuando le hacen el pecado a un prójimo o algo, aún se ríen y se burlan, y no les importa el daño que están haciéndole a su prójimo. Eso es pecado, y eso lo lleva rumbo a la condenación eterna. Entonces le leí aquí en Segunda de Crónicas, todo esto fue en el Antiguo, está en el Antiguo Testamento, pero el mismo Dios de los antiguos es el mismo Dios de ahorita, y Él no tolera el pecado, y Él le da oportunidad al pecador para que se arrepientan. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, se burlaban de los mensajeros, de los predicadores. Nosotros, los que somos salvos, somos predicadores del mensaje de salvación.
Aquí se burlaban de los profetas. Nosotros no somos profetas, nosotros te predicamos sobre el pecado y que hay una salvación en Cristo Jesús para perdón de pecados. Y entonces menospreciaban su palabra, burlándose de los profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Esto era contra lo mismo de la nación de Israel. Pero ¿sabe? Dice la Escritura que Dios es paciente para con el pecador. Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero aquí dice sobre esta nación, pero usted sabe una cosa, la paciencia de Dios se puede agotar. Si el Señor viniera hoy o si acabara sus límites de días aquí en la tierra, ¿qué piensa? ¿Usted piensa que va a ir para el cielo si no ha creído en Cristo? No, su alma va para el infierno de inmediato si despreció al Señor Jesucristo. Y el otro problema es que si viene el Señor hoy, todo el mundo, los que no creyeron en Cristo, se van a quedar aquí. Entonces vemos aquí que la ira, aquí dice, la ira de Jehová subió contra su pueblo y no hubo más remedio. Ahora esto va a ser parecido cuando venga el arrebatamiento. Cuando venga el arrebatamiento son los juicios de Dios que están escritos en el libro de Apocalipsis. Y ya usted no va a tener más oportunidad de ser salvo, de ser salva. La oportunidad la tiene hoy en vida. He aquí, hoy es el día de salvación. Del mañana nosotros no sabemos. Yo le doy gracias al Señor que pude comprender que era un pecador perdido y sentía ese pesar en mi corazón. Y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, llegué rendido pidiéndole perdón de mis pecados al Señor Jesucristo, al quien el Padre le dio toda autoridad. El Espíritu, el Dios del cielo, llama al pecador y el Espíritu Santo es el que va haciendo la obra en el pecador si verdaderamente está interesado en la salvación. Mire, amigo, amiga que no eres salvo, si usted va a una congregación, escucha la predicación, se le predica en su casa, es el Espíritu Santo que está hablándole a su corazón, el mismo Señor, para que usted proceda al arrepentimiento y crea en Él, le deje sus pecados a Él para que sus pecados sean borrados, para que sea librado del infierno, porque de ahí nadie lo va a poder sacar. Cuando una persona parte de aquí sin salvación, va para el infierno, y si viene el arrebatamiento, somos sacados de aquí, van a venir son los juicios y no va a haber más remedio, porque lo que dice Dios en su palabra se cumple. Y vemos cómo las ciudades de Sodoma y Gomorra tuvieron oportunidad y cayó el juicio sobre ellos y no hubo más remedio. Así fue en los días de Noé. Noé obedeció a Dios, le creyó que iba a enviar un diluvio y él obedeció, se preparó. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Nos estamos preparando para el arrebatamiento y ya somos salvos y estamos obedeciéndole a su palabra, predicando el mensaje. Noé obedeció y preparó el arca y predicó el mensaje también. Y eso es lo que hacemos nosotros. Yo no sé si tú te hallas en los que desprecian, menosprecian su palabra y te burlas de los mensajeros. Pudiera ser un mensajero torpe, pero si él te está abriendo la escritura y tú estás despreciando las escrituras y puedes decir, ese creyente es torpe, ese no sabe hablar, ese no sabe esto, ¿no? Cualquier creyente que te abra las escrituras y te la esté abriendo, tú eres responsable delante de Dios. Él está cumpliendo su deber de predicar el mensaje, de impartirte un folleto o algo. Si tú desprecias, la condenación te la estás acarreando tú mismo, como le pasó a Judas. Judas escogió su propio lugar, él aquí. Menospreciaban su palabra y burlándose de sus profetas aquí. Y dice que no hubo más remedio. Cuando venga el arrebatamiento ya no vas a tener más remedio para ser salvo. Vas a alcanzar la ira de Dios.
y vas a morir y vas a ir a la condenación eterna. Los necios se mofan del pecado, se burlan del pecado, porque yo viví esa experiencia y yo me burlaba del pecado, pero gracias a Dios que empezó el pecado a pesar en mi corazón y el Señor me sacó del lodo cenagoso. Sabes, al Señor Jesucristo el profeta Isaías profetizó sobre él y de él se burlaron, pero él cayó su boca como cordero mudo. Él dice que en Isaías que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Esto era la misma nación de Israel y él estaba profetizando de un futuro y se cumplió todo esto que estaba aquí escrito, igual que en los Salmos. Y dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y esa salvación también nos alcanzó a nosotros, esta obra de redención que profetizó el profeta Isaías. Y ellos reconocieron, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esto lo vuelve a repetir en Corintios. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y Dios descargó su ira sobre su Hijo amado, la que merecíamos nosotros. Él la recibió allá cuando estuvo crucificado allá en el Calvario, en esa cruz, símbolo de maldición, y él en medio de los malhechores. Y uno solo fue que se arrepintió, ¿verdad? Y el otro rechazó. Uno dijo que ellos a la verdad eran culpables, que ellos merecían el lugar donde estaban, pero el Señor no lo merecía. Pero Él quiso tomar el lugar tuyo y el lugar mío. Pero ahora tú tienes que aceptar tu parte de culpa de lo que le hicieron al Señor Jesucristo, porque Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Él no quedó en la tumba como han quedado muchos grandes próceres y grandes hombres que libertaron naciones, y aún los mismos discípulos toditos fueron sepultados y quedaron y yacieron en la tumba. Pero el Señor no, el Señor resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y esa es la garantía de nuestra salvación, de que vive. Él está a la diestra de Dios y Él es el que nos va a sacar de aquí en el arrebatamiento. Él fue herido por tu culpa y por mi culpa. Él fue despreciado. De Él se burlaron, se mofaron de Él. Y aún así el Dios del cielo descargó su ira sobre Él, porque Él tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Él no podía morir, pero Él entregó su vida voluntariamente por tu culpa y por mi culpa. Pero nosotros sí vamos a pasar por ese proceso, porque nosotros estamos en un cuerpo de pecado y nosotros nacimos pecadores. El Señor Jesucristo lo que hizo fue amar, perdonar y andar y demostrar el amor de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Dios manifestado en carne, el verbo fue hecho carne y Él habitó aquí en esta tierra, y ese mismo que nos salvó a nosotros quiere salvarte a ti. Ojalá tú te puedas arrepentir de tu pecado. No te mofes del evangelio, no te burles, no te rías de tu pecado, de tu maldad que tú hagas, porque un día vas a tener que dar cuenta en el gran trono blanco si mueres sin salvación. Yo no te estoy juzgando,
es si mueres, si tienes oportunidad de hacer un cambio de mente, de convertirte al Señor. Sabes, el Señor sabe quién entra a todas las congregaciones y escuchan el mensaje con sinceridad. Y Él sabe quién desea ser salvo. Él sabe si nosotros nos congregamos o no nos congregamos, porque nosotros los salvados le vamos a dar cuentas al Señor. Él sabe cada día que yo entro al local y salgo, y cuando no voy, y cuando hago algo con un corazón sincero. Y Él sabe que si tú no has creído en el Señor, no has sido salvo, no has creído en Él. Él sabe si tú eres sincero en tu corazón y tú quieres ser salvo. Si tú deseas ser salvo, te puede pasar como el eunuco, que Dios movió a un predicador, a Felipe, hasta ese lugar a predicarle a él, porque el Dios del cielo, el Señor, sabe quién verdaderamente te ha interesado en la salvación. No te juegues con tu alma. Entrégate a Cristo, confiésale tu pecado, cree en Él de todo corazón. Acéptale a Él como tu Salvador. Él perdonará tus pecados y tú podrás ser salvo y salva. Y después vas a poder entender en tu corazón y vas a decir con seguridad que Dios te ha dado el perdón y vas a alcanzar reconciliación con el Dios del cielo, pero es por la persona del Señor Jesucristo, porque el Padre le dio fue autoridad a su Hijo amado para salvar. Por eso es que la Escritura dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.